Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos. Continuamos estudiando desde el capítulo 8 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. La segunda multiplicación de los panes. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dio gracias, lo partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pecaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron se recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 lo que habían comido. Luego Jesús lo despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuro y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no le dará ninguna señal, no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojo no ven y teniendo oído no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Cuando llegaron a Betsaida,
le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de las manos y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y les preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como los árboles, pero deben ser gente, porque se mueven. Jesús les puso nuevamente las manos en los ojos, y el hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús, pues, lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entre en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, y algunos de los profetas. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de estos con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo le aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Palabra del Señor Jesús. Algunos piensan que esta segunda multiplicación de los panes sea solamente una repetición de la primera. Es evidente que el hecho mismo de haber transmitido oralmente estos relatos llevó fatalmente a contarlos según el mismo modelo. Pero el sentido es diferente. La primera vez entre Tiberíades y Cafarnaúm, es decir, en el centro de la actividad de Jesús en Galilea, la gente había venido a él para numerosas y más exigentes. Quería aclamarlo como su libertador, como dice Juan 6. Jesús no lo consiente, pero al caer la tarde multiplica el pan, dándole un signo de que él es el Mesías
anunciado por los profetas. Al día siguiente, Jesús, a su vez, lo obliga a definirse en favor o en contra de él y se produce la ruptura, como también lo menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 6 del versículo 60. Después viene la gira de Jesús por los límites de Galilea, país de la mayoría pagana. Ellos también quieren escuchar a Jesús, y en la otra orilla del lago, la parte oriental, Jesús le ofrece el pan como una comida de despedida después de que lo han seguido durante 2 días por cerros desérticos sin alimentación. Las dos multiplicaciones de pan diferentes entre sí, y no solamente por la cifra de los panes y de los participantes. Hay varios detalles con relación a esto que indican que la primera repartición de los panes se realizó entre judíos y la segunda en una asamblea de griegos, o sea, personas de cultura griega ajena a la fe de los judíos. Recordemos solamente que el canasto de que habla la primera se refiere al canasto de mimbre rígido propio de los judíos, y en la segunda habla de cesto, que es de bolsón plegable de los griegos. El milagro de la multiplicación de los panes, o de las dos multiplicaciones de los panes, ocupa en los evangelios sinópticos un lugar tan importante que Juan lo desarrolla en su evangelio en el capítulo 6. En efecto, ese milagro por el que Jesús manifiesta su poder ante los judíos y los paganos señala por su amplitud unos de los rasgos esenciales del Mesías: colma de bienes a los hambrientos y prepara a los hombres para acogerlo a él, que es el pan de vida, en el banquete de la Eucaristía. Los fariseos no ven los frutos de la predicación de Jesús, no ven el cambio de los hombres que se hacen mejores, no ven las curaciones. Jesús se enfrenta cada día más con los fariseos. Constituían una asociación repletada y pudiente, y era el grupo más respetado en la sociedad judía en ese tiempo. Con ello está la élite del pueblo de Dios que se opone a Jesús. Deberíamos preguntarnos si Jesús viniera hoy a nuestra humanidad y nuestro mundo, ¿no chocaría de igual modo con muchos que se consideran buenos cristianos y pilares de la iglesia? Los fariseos de aquellos tiempos tenían una forma de ser religiosos que ha existido siempre y que sigue existiendo. El fariseo tiene deseo de perfección moral y de promoción social. Si bien cree en Dios, el fariseo cree también mucho más en sí mismo y en la sociedad, en la seriedad de sus compromisos sociales. Quiere servir a Dios, especialmente guiando y dirigiendo a los demás, al pueblo, a los pecadores, a los que nada saben, como lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 49. Muy confiado en su propia libertad y en su justicia, deberíamos traducir su mérito. El fariseo se construye
un tipo de santidad basado en reglas, ayuno, limosna, y espera que Dios recompense su mérito por ellos hacer eso. No quiere deber nada a Dios y por eso no quiere pecar para no tener que pedir a Dios que lo perdone y hacer todo eso, rito y sacrificio. Y ahí está precisamente el error del fariseo, porque por muy honrado y bien instruido que podamos ser como hombres y mujeres y humanos, solo lograremos encontrar a Dios descubriendo nuestra debilidad y a través de la debilidad. Solo después de experimentar la misericordia de Dios, comenzamos a amarnos, a conocer a Dios verdaderamente y a humildemente acercarnos a Él y a sentirnos hermanos de los demás, pobres y pecadores, porque todos somos pecadores. Por muchos ritos y sigilo que se haga, pero el humilde pecador que cae y está débil es el que más fácil ayuda tiene para conocer al Dios verdadero. El fariseo en aquel tiempo conoce todo lo que se refiere a Dios, pero desconoce la pobreza que es la que permite acoger a Dios y de conocer la felicidad que procede del perdón. Se da cuenta de que tiene las mismas debilidades que los demás, a pesar de ser muy prácticamente, pero no tiene el medio de superarla, porque el fariseo en aquel tiempo no sabe pedir humildemente a Dios su ayuda, y por eso Jesús buscó a los pobres y pecadores, porque ellos sabían que de su humildad tenían acceso directo para transformarse y conocer el Dios verdadero. No le queda pues otro recurso que salvar la apariencia con una conducta exterior irreprochable y llegar a ser así un hipócrita. Por eso él le decía hipócrita, escribas y fariseos. Jesús quiso advertir a sus discípulos que tuvieran cuidado con el espíritu de los fariseos, pero bastó un detalle material: se habían olvidado de llevar pan, para que lo entendieran todo al revés. Jesús dice de confíen de la levadura de los fariseos. Mateo en su evangelio aclara que al hablar de levadura, Jesús se refería a la enseñanza de los fariseos, como lo menciona en el capítulo 16, versículo 12. Jesús temía que los apóstoles, siendo gente sencilla, se dejaran impresionar por el prestigio y los conocimientos de los fariseos, sin advertir que construían la religión sobre una base mala, no conveniente para todos la humanidad. Jesús se puso de acuerdo con los fariseos en muchos aspectos de su interpretación de la Biblia, porque la conocía y ellos también, pero no en el espíritu de muchos de ellos, y como maestro había tomado un camino opuesto al de la mayoría de esos fariseos, porque de los fariseos Nicodemo se acercó a Jesús para decirle cómo debo
¿cómo tú sabes tanto? ¿Cómo me acerco a Dios? Y él le dice, tiene que nacer de nuevo. Es decir, que era un fariseo en el cual Jesús tenía ya un acuerdo y estaban de acuerdo, pero otros fariseos que solo lo perseguían y Jesús no estaba de acuerdo porque no estaban llevando el camino correcto. En vez de una enseñanza que se transmite desde arriba, habían entrado en un grupo natural de gente muy sencilla y lo formaban por la acción. Lo hacían reflexionar en lo que veían, en lo que hacían y más aún en que Dios hacía con ellos en la medida en que trabajan con Jesús. Cuando un ciego, el ciego que ve de nacimiento recupera la vista, necesita un tiempo de aprendizaje para comprender lo que ven sus ojos y para apreciar la distancia. Por eso Jesús impuso nuevamente las manos al ciego. La primera vez, él lo aparta del grupo y lo lleva a un lugar y le pone las manos, el ciego abre los ojos y él le dice, ¿ves? Y él dice, veo como algo que parecen árboles, pero son personas porque se mueven. Luego Jesús le pone la mano por segunda vez y lo mismo vale para lo espiritual. Jesús no nos da todo de una vez, sino que la conversión se va realizando por parte. Por eso que cuando un ser humano acepta a Jesús como su Señor y Salvador, al principio cree saberlo todo, se ve confundido, pero para verdaderamente ser discípulo de Jesús hay que tomar una cruz muy pesada que nos toca a cada uno de nosotros, cargar esa cruz y llevando esa cruz sin un cirineo, seguir a Jesús. Ahí es cuando Jesús nos va formando y nos va transformando, pero Él no nos abandona, Él siempre va a estar con nosotros. En la parte de que el Hijo del Hombre, Él pregunta que quién es Él. Aquí, por primera vez, después de convertir varios meses de convivir en ese tiempo, todos esos meses con Jesús, los discípulos, los apóstoles toman conciencia de quién es su maestro y se van dando cuenta de quién es verdaderamente Él. Tú eres el Mesías. La palabra Cristo en griego tiene el mismo significado que Mesías en hebreo. Ambas pueden traducirse. El consagrado por Dios designaban en forma muy especial al Salvador que los judíos esperaban. Los apóstoles han descubierto que Jesús es el Cristo, el libertador, pero Él les enseña que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre? O sea, según un modismo hebreo, el hombre. Por dos razones. En primer lugar, porque en una página de la Biblia se habla del Hijo del Hombre que llegará glorioso de parte de Dios, habiendo recibido de él poder sobre todas las naciones. Y eso está Daniel 7:13. Y también porque Jesús es el hombre perfecto que lleva sobre sí el destino de la humanidad. Jesús tenía que sufrir, por tal es el destino de los hombres después del pecado. Debía sufrir y ser rechazado por las autoridades, porque ese es el destino de los que proclaman la verdad entre nosotros. Debía ir voluntariamente a la muerte, porque el sacrificio de sí mismo es el único medio para salvar al mundo. Es necesario perderse a sí mismo, como Abraham, que siendo ya viejo partió hacia tierra extraña, como Moisés, que se aceptó ser jefe de un pueblo
irresponsable, como María, que entró por un camino tan singular que ya nadie la podía comprender ni ayudar. Deshacernos de esta existencia provisoria para poder renacer de Dios, como lo expresa el mártir Ignacio, y muchos mártires condenados a ser devorados por los leones. Trigo soy de Dios, sea yo triturado por los dientes de la fiera para convertirme en pan puro de Cristo. Las pasiones están en mí crucificada. Ya no hay fuego carnal que me queme, sino que ha brotado en mí una fuente que murmura y que me dice desde dentro: ven al Padre. Come su cruz. Jesús nos dice que seguirlo a Él es seguir el mismo camino que lo llevó a la cruz. Para llegar a nuestra madurez debemos renunciar a nuestra vida. Y es así de la forma que pasa que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y muchas veces confiando en que todo va a salir bien porque tenemos a Jesús y lo seguimos y estamos viviendo una vida de honradez, de disciplina, cumpliendo las reglas, las normas. Nosotros no creemos que no vamos a sufrir y que no vamos a tener sacrificio, pero verdaderamente es cuando empieza una vida consagrada a Jesucristo para tener una relación personal con el Padre, que es la máxima autoridad, y que cumpliendo con esa autoridad, haciendo su voluntad en todo momento, es como nosotros vamos a cumplir con el plan y propósito que nos haya destinado Él a cada uno de nosotros. Pero hay que estar muy consciente de que es ahí cuando verdaderamente nosotros vamos a cargar la cruz del madero, vamos a ser crucificados, y si seguimos a Cristo vamos a tener el mismo destino de Cristo, porque solo y a través de Él conoceremos al Padre. Arriesgarnos por lo que es noble en vez de querer asegurar nuestro porvenir, y egoísmo y orgullo por nosotros mismos de ser nosotros felices y no cumplir con todas las reglas, normas y preceptos, y querer llevar una vida sin disciplina, sin orden, aparentemente fácil, nos desvía de obtener la salvación, de obtener la bendición y de perseverar, porque no solo es aceptar a Jesús, cumplir con Él, sino perseverar con Jesús en medio de todas situaciones difíciles. Buscar un estilo de vida que nos lleve a superarnos en el camino del amor, de la justicia, de la caridad, la misericordia, la paz. Aceptar que nuestra vida sea un fracaso según el modo de pensar de la gente no es lo correcto aquí, sino entender que todos somos responsables de nuestro propio destino, que tenemos un plan que hay que cumplir, una responsabilidad con Dios. Vinimos cuando Él lo decidió a existir en esta creación, y nos iremos cuando Él así lo haya decidido, no por nosotros mismos, por muy orgulloso o poderoso que seamos, no conocemos el día y la hora. Lucas menciona algo relativo con esto en el capítulo 17:33, y Juan en el capítulo 12 del 23 al 25. Tomamos nuestra cruz, es decir, cargando libremente con la obediencia, la disciplina, la justicia, los sacrificios, la vida que nos toca con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compromisos con nuestros compañeros, con la sociedad, con el país, la nación, con el mundo. La obediencia y los sacrificios que el Padre nos propone diariamente
a cada uno nos exige un plan que hay que cumplir todos los días, encontrarnos también y tener un acercamiento todos los días con Dios Padre, mínimo, el mínimo de dar gracias por la vida, dar gracias por lo malo, dar gracias por lo bueno, ya que aquí abajo en esta tierra algunos mucho más grandiosos que lo que sacrificamos, la libertad interior y la felicidad verdadera. No se pasa nada fácil, pero Marco en el capítulo 10:30 habla de eso, que Jesús dice: de mí por mí y no de Dios por Dios, pues Dios ha venido en la persona de Jesús, y el que ve a Jesús ve al Padre, para así golpear a nuestra puerta, a nuestra vida. No importa dónde vivamos y dónde estemos, ni quiénes seamos, qué tan pecadores seamos, Él viene y toca y proponernos un compromiso muy concreto. Si alguno se avergüenza de Jesucristo, como Él dice, si se avergüenza de mí y de mis palabras, el creyente que pone en práctica las palabras de Cristo sin temor al que dirán, se esfuerza y va atando su vida a Él sin tener vergüenza, miedo. Ese dice que Él entra y cena con Él sin temor al que dirán, predicar su palabra, hablar de su palabra, reconocer lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y dejarlo así como un ejemplo para los demás, y mencionar de que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de alcanzar o lograr ciertas cosas, ferozmente atacados por los mismos que se dicen cristianos, que son los primeros en murmurar o criticar la forma en que se hable del Señor Jesús, la forma en que cada uno tengamos para ayudarnos a reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aquellos que se avergüencen por las críticas que hacen los mismos cristianos, pues no se llama que es digno de pisar los lugares donde Jesús ha andado, ni que Jesús visite su corazón. Pues vivimos en medio de gente que somos adúlteros, pecadores, y no reconocemos la gracia que el hermano tiene, que Jesús le ha dado para ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, que sin renegar de Dios con la boca, tiene otro Dios en que le sirve. Que aquellos que critican a los cristianos, o a los que hablan la palabra, o a los que predicen, o a los que mencionan los milagros, a los que nos ayudan a edificarnos, porque cada uno de nosotros se ayuda al otro cuando hablamos y nos edificamos con Jesucristo. Mateo 6:24 y Juan 8:42 dice que aquí que el que no reniega de Dios y aquel que critica al que habla de Dios tienen otros dioses dentro de su corazón. Ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre, creador y conservador de la vida de cada uno de nosotros, tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Dios está con usted. Obedezca al Señor con alegría y confianza. Él le dará lo que necesita. Jesús es Dios, Dios es Jesús. Para hacer su voluntad, obedézcale. Recuerde que Dios siempre está a su lado y desea que tenga éxito en toda su vida. Él le demostrará su poder si tan solo usted confía en Él. Y si usted permanece en la senda que ha dispuesto Él para usted.